Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los foros Economía y Sociedad organizados por la Asociación de Empresas, Fabricantes y de Servicios de Córdoba, ASFACO, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba. Un espacio de análisis y de debate que tiene como objetivo visibilizar y poner en valor el tejido económico local y aportar ideas y soluciones a los problemas empresariales de la actualidad. Pero quiero empezar disculpando a la presidenta del INDEC, Blanca Torrent, que hoy no puede estar aquí por problemas de agenda, además le pilla de viaje viniendo para Córdoba. Y en su nombre quiero dar la bienvenida a las autoridades que hoy nos acompañan y espero no dejarme a nadie porque soy un montón. Pero bueno, quiero empezar por Ana María López, subdelegada del Gobierno, José Carlos Villamando, consejero de Universidades y de Innovación. Bueno, tenía aquí por Diputación, seguro que viene ahora también, a Agustín López, delegado de Economía e Industria, lo digo de manera resumida. También tenemos aquí tanto a Cristina Casanueva y a Isabel Prieto, representantes del Congreso y del Senado respectivamente. Compañeros de la corporación, tanto Jesús Coca como Bernardo Jordano, tenientes de alcalde de nuestro ayuntamiento, también Antonio Hurtado, que se me había bloqueado, digo, con lo que te tengo yo presente siempre, digo, representante portavoz del Grupo Municipal Socialista, representantes también de la Guardia Civil, Policía Nacional y, bueno, y el resto de autoridades civiles que están por aquí. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y, por supuesto, también dar la bienvenida a los ponentes que participarán en la mesa. A Jesús Velasco, responsable de Relaciones Institucionales, Comunicación y Fundación MOEVE Andalucía y Canarias. Francisco José Vocero de la Rosa, director de Comunicación del Grupo Mactel. Y Santiago Alfonso, vicepresidente de Comunicación Estratégica y Reputación Corporativa de Consentino. Hoy estarán acompañados por la presidenta de DIRCOM en Andalucía y directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Corporación Tecnológica de Andalucía, Vanessa Moreno. Y una vez hechos los saludos, no puedo empezar de otra forma que dando las gracias a ASFACO y a su presidente, Miguel Ángel Tamarí, por contar un año más con el INDEC para desarrollar este foro de debate, en el que las entidades públicas y las empresas vayan de la mano para hacer frente a los retos del presente y del futuro y posicionar a Córdoba como centro de atracción de proyectos e inversiones. En el INDEC no entendemos otra forma de trabajo que no sea la de atender las necesidades reales del tejido productivo y abrir nuestras puertas a todo aquel que tiene algo que sumar y remar a favor de Córdoba. Como ejemplo, acabamos de abrir el plazo de solicitudes a una de las novedades de este año, que es la convocatoria de incentivos Financia 2025, y que gracias a esta convocatoria daremos ayuda de hasta 10.000 euros para las empresas locales para ayudarles a cubrir los gastos financieros asociados a la tramitación de una operación bancaria que requiera una garantía adicional o a los gastos derivados de las garantías exigibles para concurrir a las licitaciones públicas. De esta manera podéis afrontar nuevos proyectos e inversiones y seguir creciendo y generando empleo. Como veis y sabéis, estamos y seguimos siempre a vuestra disposición y os animo a que nos sigáis visitando en nuestra página web, que nos sigáis en nuestras redes sociales y que al final pues todos aprovechéis todos aquellos recursos que están a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La verdad es que es un auténtico placer para mí como cordobés estar aquí hoy. Y quiero comenzar primero agradeciendo a FACO, a su presidente Miguel Ángel, como siempre. Muchas gracias por la invitación, por la organización y además por poner algo en valor tan importante, como vamos a verlo después, como es la comunicación corporativa y la reputación de las empresas, que podemos ampliar también a lo que es la reputación de un modo generalizado. También quiero dar las gracias a Pilar, la secretaria general de ASFACO, por hacerlo siempre todo tan fácil, que bueno, que yo ya no sé qué nos queda por hacer, salvo precisamente estar aquí. Gracias, Pilar. A las autoridades presentes, que ya ha enumerado María Luisa,
encabezadas por el consejero, señor consejero, me alegro de volver a verlo una vez más, y por supuesto a los empresarios, que son parte fundamental, por no decir la auténtica parte fundamental de la sociedad, y empresarios de primer nivel y primera división como están aquí hoy, en el caso de Isidro, de López Madaleno, o en el caso de María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor y de JICAR. Bueno, coincidimos aquí los cuatro, el ser miembros de DIRCOM y pertenecer a su delegación andaluza que preside Vanessa. Y lo somos como la organización representativa de los profesionales de la comunicación en nuestro país. Y para nosotros, como decía, es una oportunidad excepcional de poder dialogar y reflexionar sobre lo que es la reputación empresarial y su relación con la comunicación corporativa. Y hacerlo hoy precisamente ante vosotros, que sois público cualificado. Y, como decía, en particular, hacerlo aquí en mi casa y representando a uno de sus principales grupos empresariales como es Mastel. Y hago además esta precisión porque tengo aquí en el escenario a mis compañeros y amigos de una institución empresarial, comenzando por Vanessa, que es puro valor añadido para las empresas andaluzas y para su economía, que es la Corporación Tecnológica de Andalucía. Vanessa es fundamental para nuestra comunidad. A otra compañía que es igualmente fundamental en el desarrollo histórico de la industria andaluza, una larguísima trayectoria y que juega un papel primordial en su configuración energética y los futuros proyectos que configura la Agenda Verde Andaluza, como es MOEVE. Buenas tardes, Jesús. Y, por supuesto, yo creo que algo tremendamente destacado, y es que a una compañía que desde un lugar tan maltratado históricamente como Almería, en todo tipo de cuestiones, comenzando por esa falta proverbial de infraestructura, una compañía que se ha convertido en la enseña internacional de las empresas y la economía de Andalucía, como es Cosentino. Y ahí tenemos precisamente que es una, por no decir que es la principal empresa andaluza en Estados Unidos, por no decir que es una de las principales empresas españolas en Estados Unidos. Vanessa, por favor, el mando es tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Paco, por la introducción. Como presidenta de DIRCOM en Andalucía y directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de CTA, de Corporación Tecnológica de Andalucía, es un verdadero honor estar aquí con todos vosotros en Córdoba, en este foro ASFACO, y os tengo que confesar que estoy tremendamente emocionada. Y no es solo de estar en Córdoba, en esta ciudad maravillosa, rodeada de tanto talento, de que es primavera, que mañana es viernes, de que estoy aquí en la mesa con tres grandes profesionales, amigos, que ahora os voy a presentar con más detalle, pero que ya han nombrado a Paco Vocero, Jesús Velasco, Santiago Alfonso. Tres grandes empresas, una corporación que me han presentado, CTA, que cumple 20 años impulsando la innovación en Andalucía y acompañada de esos empresarios, empresarias, autoridades, querido consejero, el Miguel Ángel Tamariz, invitarnos aquí hoy a DIRCOM y a las 4 organizaciones que estamos aquí, que impulsamos y que trabajamos por la I+D en Andalucía, desde luego, cuanto menos, es un honor. Hoy vamos a hablar con vosotros, con los ponentes, de reputación empresarial y de comunicación. Ahí es poco. Y de su valor estratégico. Y sé que algunos, la mayoría, conocéis DIRCOM, pero si me lo permitís, ya que estamos aquí, os voy a dar unas breves pinceladas sobre la asociación que tengo el gusto de presidir aquí en Andalucía. DIRCOM es la Asociación Nacional de Directivos de Comunicación que aglutina en España a algo más de 1.200 socios que somos directivos responsables de comunicación de empresas, instituciones y agencias. Llevamos algo más de 33 años trabajando para poner el foco en el valor estratégico de la comunicación y de los profesionales que trabajamos en esta disciplina. ¿Y qué ofrecemos a los asociados? Pues les ofrecemos networking de alto valor profesional, darles visibilidad, notoriedad, formación continuada muy de nicho, muy específica, porque tenemos que estar constantemente reciclándonos, informes de interés como el Anuario de la Comunicación y también tendencias. Porque si vivimos en un mundo cambiante, en continuo crisis entendida como evolución, pues la comunicación es un sector que también está en continua evolución y que hoy seguramente hablaré con mis compañeros de mesa, de cómo aporta esa visión
a las empresas y esa reputación, ayuda a esa reputación de las organizaciones para poder ser más competitivos, más eficientes y estar en el mercado adaptándonos continuamente a esos cambios que estamos hablando. Y os decía que traemos como asociación tendencias a los asociados y a todo ese ecosistema que está en nuestro entorno, como sois vosotros, los empresarios, empresarias, administraciones públicas, universidades, etcétera. Este año estamos trabajando con temas de inteligencia artificial, ESG, búsqueda de transparencia, de veracidad, de ética y, por supuesto, la lucha contra las fake news. Y os decía que estoy en una mesa en la que me es muy fácil establecer un diálogo porque son tres grandes profesionales, pero os tengo que decir que mejores personas y amigos que llevamos bastante tiempo trabajando juntos para dar poner ese foco, ese valor a los directivos y directivas de comunicación y a la disciplina que trabajamos. Os lo voy a presentar con un poquito más de detalle, me ha dejado Paco Vocero esa tarea, pero no voy a entrar... ¿No me dejas esa tarea? ¿No les cuento? No, porque primero te voy a presentar yo a ti. Ah, ¿me vas a presentar a mí? Claro, ya que has hecho introducción, te voy a presentar yo a ti porque creo que es de justicia y lo voy a hacer, que es lo primero necesario. Por favor, entonces, faltaría más. Os está además hablando Vanessa Moreno Rangel, que es, como decía, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Y es presidenta, nuestra presidenta de DIRCOM en Andalucía. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla. Tienen a su cargo un programa de especialización en liderazgo empresarial y en gestión de equipos de alto rendimiento. Y es experta en comunicación empresarial y protocolo. Me consta que de una forma fenomenal. Es docente en másteres, cursos de expertos y seminarios, ponente y presentadora habitual de eventos físicos y virtuales y tiene más de 25 años de experiencia especializada en el entorno de la innovación, fundamental, la ciencia y la tecnología, siendo la máxima responsable de la estrategia de comunicación y de desarrollo de actividades relacionadas con la reputación, imagen y posicionamiento institucional, técnico y comercial de CTA. Está comprometida con la visibilidad de las personas dedicadas profesionalmente a la comunicación, como habéis podido comprobar, y, por supuesto, y en primer lugar de la mujer. Participa activamente en otras asociaciones y organizaciones profesionales como la Fundación COTEC, que en materia de innovación conocéis perfectamente todo el mundo, la APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, y la APC, la Asociación para el Progreso de la Comunicación. Te iba a decir lo de tus dos chicos, pero luego después lo explicas más tarde, ¿no? Es una mujer de letras apasionada por la ciencia. Disfruta con el mar, el deporte y una buena conversación con amigos. Le encanta conectar a personas para construir un proyecto, es decir, le encanta la comunicación. Escuchar, descubrir talento y sentir que contribuye con su granito de arena, o más de un granito de arena, a hacer esta sociedad más sostenible e inclusiva. Este es el retrato de Vanessa. Bueno, ahora me saca los colores. Vamos a ver, yo venía aquí a moderarnos, a que me cuentas aquí todo mi currículum. Yo os iba a contar de los vuestros. Muy bien. Entonces, a mí, de las tres personas que me acompañan, creo, y ahora os voy a dar alguna pincelada, yo ya lo que me ha contado, vamos, me falta decir que tengo un 39 de pie, pero bueno. No quería decirlo. Pero sí deciros que son tres hombres, tres grandes profesionales que a mí, que los conozco hace tiempo, son como tres hombres del Renacimiento, porque ahora os voy a contar algunos detalles de su currículum, pero son bastante polifacéticos todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, Jesús Velasco, empiezo por ti, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de MOED Andalucía y Canarias de la Fundación MOEBE, licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y experto en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó su andadura profesional en AIQB, en Huelva, y también con el tema de investigación y docencia como colaborador honorario en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Huelva. Yo, cuando me enteré de que él había estudiado Historia del Arte, yo decía, ¿pero cómo se dedica a la comunicación? Claro, pero hoy vamos a ver cómo los profesionales de la comunicación, yo digo, y ahora que no nos escucha nadie, que sabemos poco de muchas cosas, pero que nos pongan donde nos pongan, al final entramos a profundizar en el tema que nos toca trabajar. Y él ha mezclado, yo creo que se le nota ese conocimiento de la historia y de humanismo en todo lo que tiene que ver con el sector de la energía. Por eso yo decía que es un hombre muy polifacético, escritor, articulista, comisario de exposiciones, premio de investigación Diego Díaz Hierro y académico de número en la correspondiente de Ciencias, Artes
y Letras. Francisco Vocero, Paco Vocero, como lo conocéis, aquí en Córdoba. Licenciado en Ciencias de la Información, él sí que es periodista, de la rama periodista por la Universidad Complutense de Madrid, MBA en Gestión y Administración de Empresas, máster en Internet Business por la ISDI, ha desarrollado su carrera profesional como director en un montón de instituciones y organizaciones relacionadas con la universidad, con la empresa. Actualmente es el director de comunicación de Mactel, también director general en Construcor, que me lo pone de una manera... Asociación de los Empresarios Constructores, es que menos mal, es que de verdad me lo pones muy complicado, Paco. Hay que ver. Y consultor sobre todo de comunicación estratégica. Además, colabora en Canal Sur Radio, donde lo podéis escuchar todas las mañanas sobre las 7:35 de la mañana, y escribe para la editorial Almuzara, lo he dicho bien. Pero es que además le encanta la música. ¿Y tu grupo era de rock? Eso me lo cuentas después. Luego te lo cuento. Eso no me lo cuentas. Lo cuentas después en la Copa de Vino Español. Y Santiago Alfonso, vicepresidente corporativo de Comunicación Estratégica y Reputación Corporativa en Consentino, Premio Nacional de Marketing 2019 al mejor director profesional, otorgado por la Asociación Nacional de Marketing, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, máster en Alta Dirección de Empresa por el Instituto San Telmo, ha cursado cursos de Administración de Empresas, obtuvo varios diplomas, imparte seminarios, da conferencias, es vocal del Comité del Foro de Marcas Renombradas Españolas, del Club de Marketing de Almería, de DIRCOM. Pertenecen los tres a la Junta Directiva Nacional y además es abuelo de un nieto que se le cae la baba. Y eso también lo tengo que decir. Entonces... Lo mejor que me ha pasado. Con ellos, efectivamente, lo mejor que te ha pasado. Con ellos tres vamos a hablar sobre comunicación empresarial y sobre reputación. Pero vamos a empezar por el principio, chicos. ¿Qué os parece si hablamos sobre qué es para vosotros, ya que tenemos un foro en el que están empresarias, empresarios, responsables y representantes de la administración pública, medios de comunicación? Si empezamos por el principio, y es ¿qué es para vosotros la comunicación y el DIRCOM? Jesús, empezamos por ti, por ejemplo. ¿Porque soy el más joven o...? Porque los tres sois guapos y sois muy inteligentes, así que tengo que empezar por alguno. Venga, pues te voy a hacer el trabajo difícil y voy a ser muy lacónico. Para mí comunicación es entendimiento, crear vínculos. Una vez resuelto eso, y si se lleva bien, y si no se lleva a ninguna crisis, la comunicación funciona. Pero tiene que fortalecerla cada día. No es una vez en la vida, es todos los días. Hay que comunicar. Y comunicar con la verdad por delante. Vale. Vamos, esto va ágil, Paco. Va muy rápido. ¿Qué es la comunicación? Más que la comunicación, yo hablaría quizá a lo mejor del perfil del DIRCOM, ¿no? Y para mí el perfil del DIRCOM, un DIRCOM de verdad, auténtico del siglo XXI, de 2025 y en adelante, es un facilitador. Es un facilitador de relaciones dentro de la compañía, dentro de la institución y hacia adentro. Y es un facilitador de relaciones fuera y hacia afuera. Y tiene que trabajar con dos cuestiones fundamentales. Una son los fundamentos, pero los fundamentos no solamente técnicos de su propia función como comunicador, es decir, la especialización, sino también con fundamentos en el ámbito general. Debe saber economía, debe saber de empresa, debe saber leer un balance de una empresa, el balance de un banco, debe de saber y tener fundamentos jurídicos, distinguir entre lo que es las diferentes audiencias, debe de tener fundamentos sociales, en fin, debe de tener muchos conocimientos, no precisamente pequeños, sino realmente grandes, que le ayuden a hacer su tarea y su trabajo. Y luego, por supuesto, debe tener habilidades. La primera habilidad por encima de todas, conectando con Jesús, habilidades sociales, las habilidades de relación. El capital relacional es absolutamente fundamental para poder trabajar en comunicación y para poder tener una comunicación efectiva. Gracias, Paco. Santiago, pasamos la bola. ¿Qué es para ti la comunicación? Claro. Compartámoslo con la audiencia y el DIRCOM. Buenas tardes. Buenas tardes. Y encantado de compartir esta mesa con vosotros. Pues la comunicación para mí es la savia con V, o el pegamento que cohesiona
todo tipo de organización o unidad, que puede ser desde la familia, por supuesto la empresa, una organización administrativa, etcétera. Eso es lo que yo creo que nos define como especie y como seres humanos, y distintivo, por lo tanto, de nuestra especie. Entonces, pues creo que es algo muy sencillo, pero muy complicado a la vez. Es decir, que definirlo es sencillo, practicarla y ponerla en marcha pues requiere de la dedicación, que comentaba mi compañero Jesús, totalmente. Entonces, yo creo que la comunicación es hoy día lo que mantiene alineada a cualquier tipo de unidad u organización. Porque es que los directores de comunicación y las directoras de comunicación lo que aportamos a las organizaciones es esa escucha activa, es decir, tenemos las redes y facilitamos a las organizaciones esa información de lo que se está cociendo a nuestro entorno, de lo que se cuece también dentro de nuestras organizaciones, de qué necesitan nuestros públicos o grupos de interés, o qué van a necesitar, porque ahora también con la tecnología podemos incluso anticiparnos a cuáles van a ser las demandas, las necesidades, sus intereses y poder, por supuesto, adaptarnos a ellos y a ellas y darles una respuesta. Para mí la comunicación, compañeros, aporta un valor estratégico dentro de las organizaciones, pero no solo en esa escucha y en esa capacidad relacional, sino también en el impacto en negocio, porque hoy hablaremos, no creo, espero, de cómo esa reputación corporativa cuesta mucho y requiere muchos recursos construirla y muy poco destruirla. Y cómo la comunicación puede aportar ese valor estratégico. También, además de aportar impacto en negocio, la comunicación es un elemento de atracción de talento. Ahora que estamos, o de retención del talento, que cuánto sufrís en las empresas esa rotación de la gente y de las organizaciones. Es que no encuentro a las personas adecuadas, es que no me llegan, es que se me van en 2 días, en 2 meses, estoy cansada de buscar. Pues a través de la comunicación también es una manera de retener ese talento. Ya vamos, que ya veis, calentando motores. Y ahora, si te parece, Jesús, seguimos contigo. Vosotros en Moeve, ¿cómo integráis la comunicación dentro de...? Nos ha sonado hay que ver lo que es una persona de comunicación que vive pegado a un teléfono por lo que pudiera pasar. Yo lo he puesto el mío en silencio. Y el mío también, pero eso no es por ahí. Pero estábamos hablando cómo integráis la comunicación dentro de vuestra estrategia como organización y de toda digamos, el cambio que estáis viviendo de Cepsa Moeve y toda vuestra estrategia. ¿Cómo lo tenéis ahora mismo dentro de vuestra organización? Yo, si me permitís, yo soy muy andaluz y muy amante de mi tierra, y voy a separar lo que es la comunicación, no es el mío, de verdad. Voy a separar lo que es la comunicación corporativa de la comunicación que hacemos en los territorios, es decir, en Andalucía y en Canarias. La comunicación que hace hoy Moeve, ayer Cepsa, no tiene nada que ver con la comunicación corporativa que hacía Cepsa hace 3 años. Tenemos un magnífico director de orquesta, que se llama Juan Llobel, que está haciendo una comunicación nacional e internacional de primer nivel, ¿no? Cuando la compañía siempre ha tenido un perfil medio-bajo. Pero medio-bajo a nivel corporativo. Yo no lo considero así a nivel Campo de Gibraltar y de Huelva. La razón es muy fácil. A mí lo único que me importa, y perdonadme que hable en primera persona, lo único que me importa son las personas. Y esa es mi estrategia. A la sociedad hay que hablarle, hay que educarla. Si no la educa, cultiva rumores. Aunque sea un sábado por la mañana y un viernes por la tarde, nosotros 4 fines de semana al año abrimos las puertas de par en par de una cosa que se llama refinería y ahora parque energético. No es un eufemismo. La importancia de las palabras. Exactamente, exactamente. Y entonces, yo lo que no quiero es que si tú paseas por Huelva, o por San Roque, o por La Línea, o Algeciras, o Palos de la Frontera, que alguien te diga algo y no tengas una respuesta. Yo huyo de algo que tratamos muchas veces nosotros, que es la palabra percepción. La percepción es
para mí es un concepto a priorístico, ¿no? Yo intento que sea muy difícil que la gente tenga un conocimiento. Entonces, lo importante es culturizar y aculturizar a la población con la que vivimos. Por tanto, mi estrategia es así de sencillo, darle un poco de cariño a la gente. Un poquito de cariño, un poquito de difusión. Tenéis un observatorio de cómo la sociedad percibe esa transformación, ¿no?, hacia las energías limpias. Exacto. Y que con información y con contenido, con datos, explicándole a nuestros grupos de interés por qué hacemos las cosas y qué valor les aportamos, al final... Te has pasado toda una vida explicando la cadena de valor del petróleo y de la cantidad de productos que salen del petróleo y de la química del petróleo, ¿no? Que es un disparate la cantidad de cosas que cada uno de nosotros tenemos aquí. Pero es que ahora no se puede hablar de petróleo. Ahora tenemos que hablar de una cosa que todo el mundo entendemos, que se llama hidrógeno verde. Y yo me pregunto, ¿qué es el hidrógeno verde? Pues para que la gente sepa qué es el hidrógeno verde, hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Una y otra y otra y otra. Y sobre todo, acompañarte de gente, de esos grupos de interés, de esos líderes de opinión que te harán esta labor mucho más fácil. Por eso nosotros promovemos en la asociación que la persona que se encarga de la comunicación esté dentro de los equipos de dirección o muy unido en el equipo que toma decisiones estratégicas para saber hacia dónde va la organización con toda esa información que estamos hablando. Vale, y Paco, hablando de comunicación, vamos a centrarnos en reputación. Muy bien. Reputación empresarial. Muy bien. ¿Cómo definirías esa reputación empresarial en el contexto en el que vivimos hoy? ¿Cómo centrarías el tema? De una forma, creo que sencilla. La reputación es la suma de los hechos y del reconocimiento. Yo, si me permite, lo que quiero hacer es adjetivar, porque nos podemos quedar en un punto intermedio que no sirve para nada. No se puede hablar de reputación. Lo suyo es hablar de buena o mala reputación. Hay que adjetivar y clasificar, que es obligado. Y además eso nos lleva a esta economía de la reputación que estamos desde hace prácticamente 30 años. Los primeros papers académicos que aparecieron hablando de economía de la reputación se remontan a principios de los 90, ¿no? Y además, la economía de los intangibles, que también habéis oído hablar de ella, es una parte fundamental de este entorno de la economía de la reputación. De hecho, por dar algunas cifras, que son de Deloitte y de Capgemini Research, en el mundo, según además el último barómetro Edelman de confianza, que es una de las herramientas que manejamos en comunicación a la hora de comprobar la confianza mundial, por cierto, un pequeño detalle de esa confianza mundial. En esta clasificación última 2025, los principales 4 grupos, empresas, ONG, gobierno y medios de comunicación, cómo se valoraba la reputación, las empresas están en las primeras, lo cual no deja de ser, en mi opinión, algo bastante llamativo, importante e ilustrativo de la confianza en las empresas que se tienen en las sociedades occidentales, ¿no? Bueno, pues como decía, 4 de cada 5 empresas en el mundo coinciden en que compiten en esta economía de la reputación. Un 56% perciben la reputación como una cuestión absolutamente prioritaria en su gestión ejecutiva. Y luego el 94% de las prioridades reputacionales están directamente relacionadas con los resultados empresariales. Es decir, la reputación al final es un driver de negocio. Una buena reputación garantiza un mejor negocio, unos mejores resultados empresariales. Una mala reputación se convierte en un coste de oportunidad. De todas formas, hay también ejemplos muy extremos. Podemos ver lo que ocurre, por ejemplo, con este hombre Michael O'Leary de la aerolínea irlandesa, de bajo coste, de Ryanair. Efectivamente, gracias por la ayuda, gracias. Si no nos patrocinan, no se nombra. Exactamente, ahí está. Pero no creo que O'Leary nos patrocine. Y O'Leary es posiblemente sea el ejecutivo europeo con peor reputación, con diferencia, y Ryanair sea precisamente una de las compañías aéreas con peor reputación, con diferencia, pero no de Europa, sino del globo. Y sin embargo, ahí lo tenéis con un negocio cautivo al cual a él le da exactamente igual lo que pase o no deje de pasar con su imagen y con la compañía. Y ahí lo tenéis con la compañía, ¿no? Y luego, sin embargo, hay muchísimos ejemplos de empresas con buena reputación que aprovechan esa buena reputación precisamente para ampliar negocio, crecer, ir más adelante, diversificar actividades, que al final ese resultado, cuando una empresa está facturando más
más, o cuando una institución está creciendo, teniendo más presencia social e influencia, a medida que lo está haciendo, al final es producto de la reputación. Y eso es una prueba palpable, ¿no? Y Santiago, sí. ¿Cómo integráis? ¿Sí? ¿Ibas a seguir? No, que iba a comentar una cosa, por seguir el hilo de lo que comentaba de la reputación del presidente de Ryanair. Le oí decir hace un tiempo a Krista Wachov, que tiene un nombre rarísimo, una gran consultora. Pues para que tú te lo aprendas, que no me sabía el de la Asociación de la Construcción, pero vamos. Sí. Bueno, tremendo. Que la aportación de la reputación del CEO en una compañía en las operaciones de venta o compraventa de empresas tenía un valor equivalente al 50% del valor de la compañía. El prestigio, el valor, la reputación asignada a un CEO venía a ser un 50%. Me parece, vamos, importantísimo, un dato, si no es el 50 será el 40 o el 60, pero que es a la par del valor de la compañía. O sea, que es una cosa extraordinaria. Por eso que lo que quería decir de la reputación, que un poco, como decía la canción de Georges Brassens, es un poco lo que dicen de ti. Entonces, en ese sentido... Haga lo que haga, todo lo consideran mal. Todo lo consideran mal. Es decir, la reputación es un poco, no inmanejable, pero sí está un poco, no sé si afortunadamente, en manos está puesta hacia afuera. Tú puedes influir, tú trabajas en pro de tener una buena reputación, pero es algo líquido, es muy líquida la reputación, a diferencia de la comunicación, que es más manejable por ti, es más científica, es más organizada, más manejable de dentro hacia afuera. La reputación es un poco, va en la dirección contraria. Y eso pues conviene tenerlo en cuenta, ¿no? A todos nos gustaría tener una buena reputación, pero al final un poco es un elemento que te sitúa frente al espejo, y una cosa es cómo tú te ves, de guapo, y otra es cómo te ven los demás. Y otra es cómo te ven los demás. Entonces, eso es un poco la magia que hay en torno a la reputación. Si me permites, Vanessa, sí, claro. Y lo digo, claro, yo soy de una empresa energética y yo tengo siempre una obsesión, lo del teléfono es parte de mi vida, ¿no? Tener una buena reputación hace que disminuya una crisis, porque los grupos de interés te apoyan. Ya está aquí el consejero, hace que buscar el talento sea más fácil, porque la gente te está buscando. Y segundo, con las administraciones hace que se acelere todas las autorizaciones, tanto en la administración como en la sociedad. Y ya está aquí el consejero, gracias por esa oficina aceleradora de proyectos. Por fin, en Andalucía hemos matado a Mariano de Larra. ¿Vuelvas tú mañana? No, ya. Así que muchas gracias. Bueno, y que ha sido copiada por otras comunidades. Cierto. Eso está fenomenal. Paco, ¿tú querías comentar alguna cosa? Sí, por cerrar nada más una cosa, sí. Porque estaba hablando antes de las empresas, tampoco quiero. Y comentaba ahora Jesús acerca de la mala reputación. Bueno, básicamente en nuestro país, también no solamente en nuestro país, en Europa y en el mundo, hay dos grandes sectores con muy mala reputación. En nuestro país, el sector financiero y el sector eléctrico. Pero paradójicamente, el sector financiero, el sector bancario y el sector eléctrico, paradójicamente, son dos de los sectores más controlados y más intervenidos por normativas y por cuestiones públicas. Es decir, luego son cuestiones muy paradójicas, ¿no? Por eso es importante lo que comentaba Jesús, quizás de esa comunicación y de esa difusión, ese adoctrinamiento, esa formación, poquitita malaya, poquito a poquito, de ir dándole información a nuestros grupos de interés para que nos entiendan y nos empiecen a percibir como nosotros queremos que nos perciban, con información y no, por supuesto, con información transparente, con veracidad, etcétera, etcétera. Y ya veis, como somos amigos, veis que me vamos saltando de uno a otro, pero yo creo que esto es más entretenido. Santiago, te estaba preguntando antes, ¿tú querías alguna cosa más? No, vale. Me vaya a volver loca, estoy aquí en el medio, parezco en un partido de tenis. Sí. Pero no quería un poco centrarlo también en Cosentino, en cómo... ¿Cómo veis, cómo trabajáis la relación entre reputación y comunicación? Y si tienes algún ejemplo de lo que hayas vivido en el que, a lo mejor comunicación de crisis o algún ejemplo interesante que tú quieras compartir con la audiencia. Bueno,
Citabas antes, Paco, el estudio de Edelman, que a mí me encanta seguirlos todos los años. Hay otro estudio que yo traigo aquí también los apuntes, que lo he visto días atrás, preparando esta charla, que es el Approaching the Future. No sé por qué no lo presentan en castellano. Entiendo que las dos organizaciones son Corporate Excellence y Canvas. Bueno, tendencia en reputación y gestión de intangibles. 2.100 entrevistas a directivos de todos los niveles, CEO, presidente de mando intermedio, etcétera, distintas organizaciones, prensa especializada y demás. Del mapa de tendencia de 2024, los aspectos más valorados, sale el número 1, la reputación corporativa. 2, liderazgo responsable, muy vinculado a los líderes empresariales, liderazgo responsable, que podemos hablar luego. 3, sostenibilidad, que viene de ser número 1 años atrás. Hay una cierta bajada del suflé de la sostenibilidad, ha bajado un poquito ese suflé. Y 4, propósito corporativo. Vienen luego otros, pero bueno, por citar un poco, la comunicación en 5.º lugar. La comunicación, fíjate, se valora como el 5.º lugar. Bien, dentro de mi empresa la comunicación juega un papel esencial y yo soy un gran adalid de la comunicación interna. Yo creo que la reputación empieza porque todos los miembros de la organización estén alineados y sientan orgullo de trabajar donde trabajan, se sientan considerados, informados y oídos, que tengan la posibilidad de proponer, de disentir, y bueno, yo creo que eso es muy importante. Yo he estado hasta hace un mes y durante más de 20 años al frente de la comunicación interna de la empresa. La asumí en un momento de una crisis con un director de recursos humanos hace 21 o 22 años y me pidieron que me hiciera cargo de la comunicación interna y acabo de dejarla, que vuelva al Departamento de Recursos Humanos después de 21 años. Entonces me ha dado tiempo a aprender y a poner en práctica muchas cosas. Y creo que, ya digo, que el comienzo de toda buena comunicación empieza considerando como el corazón de la organización a los empleados. Y de ahí hacia afuera, pues a los otros miembros o grupos de interés o stakeholders, que se suele decir en este mundillo, ¿no? Grupos de interés, en definitiva. Clientes, proveedores, administraciones y consumidor, ¿no? Los que te compran y los que no te compran, que también son muy importantes. Entonces, pues la comunicación toca tantas teclas como las de un piano o incluso más, y mira que tiene tecla un piano, y gracias a toda esa acción y a la capacidad también de escucha de esa audiencia externa, pues puedes percibir cuál es tu reputación y medirla. Podemos después hablar más adelante de qué herramienta o cuál es la que en Cosentino seguimos para medir ese valor reputacional, ¿no? De las distintas que hay. Y en base a eso, y muy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús antes, es decir, tener buena reputación, estar bien considerado, te crea como un escudo protector, una cierta comprensión cuando te enfrentas a situaciones de crisis. Y no puedo estar más de acuerdo. Es decir, nosotros hemos vivido y hemos gestionado, y a mí me ha tocado, por supuesto, pues, gestionar un equipo de situación de crisis. En la cadena de valor de nuestro negocio hay una enfermedad profesional vinculada a las malas prácticas o a la ausencia de prácticas de protección a la hora de transformar el producto, que genera, entre otras, la silicosis, ¿no? Enfermedad milenaria, conocida desde la construcción de la pirámide en Egipto, muy conocida en la minería del carbón en el norte de España, y que por malas prácticas, por ausencia de medidas de seguridad, de protección laboral que son conocidas y obligatorias, se ha generado en la cadena de valor pues una situación que, ¿qué ocurre? Que al que más golpea esa situación es al líder de la categoría. El ser líder, compañía líder o marca líder, te llevan los premios, pero te llevas toda la guantá de todos los demás. Entonces, pues gestionar esa situación no ha sido sencilla para nada, pero bueno, hemos intentado gestionarla de la forma más profesional posible, monitorizando en todo momento de dónde venía el ruido, de dónde venía la situación planteada y demás, teniendo una interlocución muy directa y muy humana, subrayo,
con los afectados, porque creo que hay que empatizar con quien tiene un problema, aunque tú no se lo hayas causado. Hay una situación en esa cadena de valor en la que alguien pues, piensa que tú la has originado de alguna forma. Entonces, hemos sido muy empáticos y muy cercanos a quien ha tenido esa problemática. Aunque ya digo, en una cadena de valor larguísima y donde estamos, pues no menos de 200 compañías, empresas, quiero decir, ofertando ese producto. Pero a los 100 y pico fabricantes chinos, de productos chinos, nadie los saca en los periódicos ni los menciona porque no sabe ni quién son. ¿A quién? Pues al que tiene una marca reconocida y demás. Y tal. Bueno, eso lo asumimos con la mayor dignidad posible. Y bueno, lo que estamos es en la solución, en anticiparnos a lo que va a ser el cambio regulatorio. Lo último que hemos hecho, y porque aquí podría estar hablando, ya digo, un día de este tema, como puedes comprender, pero lo último que hemos hecho es propiciar la creación, junto con otras empresas, la Fundación Premín, que por cierto pues preside un cordobés, que Manuel Pimentel ha aceptado el reto y se ha entusiasmado con el reto. Es la prevención, mitigación e investigación de la silicosis. Queremos estar en eso, no en el problema, no es en debatir, no en criticar y no hacer el juego sucio como, bueno, pues hacen otras, en fin, juegan el papel otras, a veces pues abogados que se dedican a captar subvenciones, indemnizaciones y demás. En fin, ellos están haciendo su trabajo también, pero se juega de una forma muy sucia con los problemas de las personas afectadas y demás. Entonces, nuestra solución va por la investigación, por la mitigación y por anticiparnos a algo que la normativa europea de la Unión Europea ni siquiera nos obliga. Nosotros ya estamos desde el año 20 en lo que es probable que en el año 2026-2027 pues las directivas europeas impongan o exijan. Y es nuestra obligación como compañía líder dar ejemplo y ponernos al frente de la solución, no gestionar solo el problema. O sea, poniendo el foco en las personas, adelantándoos a algo que probablemente demanden a nivel legal, pero vosotros como compañía queréis dar ese pasito y creando de lo que podría ser un problema algo que sea beneficioso para el ciudadano y eso repercute en la reputación empresarial de la propia organización. Y como compañía líder, pues desde la parte del producto, del lado de la oferta de productos, poniendo vía innovación productos con bajísimo contenido de sílice. Toda nuestra producción está desde el año 23 en niveles del 40% de sílice cristalina, cuando se vienen de niveles del 90%. Y para este verano pues vamos a lanzar un nuevo producto también con cero contenido. Esto es como la bebida de cola que todos conocemos. Vamos a un cero en sílice en breve, en un par de meses. Qué bueno. Y Jesús también nos está poniendo, Santiago, ejemplos concretos. Sí. ¿Tú quieres compartir con nosotros algún ejemplo también de cómo una acción de comunicación ha influido directamente o vosotros la habéis valorado así en vuestra reputación? Sí. Nosotros de todas las acciones que hacemos, luego las medimos, porque si no hay medida es imposible saber cómo mejorar, ¿no? Nosotros tenemos un programa muy fuerte divulgativo con la sociedad, pero ahora esto con el biocombustible segunda generación, con el hidrógeno verde, estamos abandonando, o mejor dicho, voy a ser más concreto, hemos abandonado un programa que es de libros, de literatura, ¿no? El panel público asesor, que son los embajadores que todos debemos tener en la sociedad, ¿no? Con los grupos de interés. Y lo hemos abandonado por algo que está muy de moda, que es una acción innovadora, que es la red de escucha activa. Entonces, con esto del hidrógeno, que de verdad no es fácil, para nada, hemos creado una serie de grupos para escuchar cómo podemos mejorar. Pero no solamente mejorar en la sociedad, sino cómo podemos mejorar en la seguridad, en el producto, en el medio ambiente, en la calidad. Entonces, en esa red lo que se saca es un tema. El primer tema que hemos sacado no es el biocombustible de segunda generación, que tampoco es fácil de aprenderlo, sino esto que está tan en boca de todos los políticos y de toda la ciudadanía, que es el hidrógeno verde. Pues hemos cogido a un arco social muy variado, desde el ecologista al amo o la ama de casa, desde el catedrático de la universidad, al profesor de la EGB, si existe, o si no, ahora cómo es eso, ¿no? Eso. Sí, me quedaba así dudando, digo, ¿cuál es? De esos grupos los dividimos en 4
y lo sacamos temas tan importantes como es el permiso, el agua o las redes eléctricas. El agua es fundamental, porque sin agua no hay hidrógeno verde. Entonces, después lo dividimos y nos reunimos con ¿quién? ¿Quién puede ser los afectados del agua? Los freseros, en el caso de Huelva, en Almería no te cuento, o la ciudadanía, o los ayuntamientos, ¿no? Y entonces vamos escalando hasta sacar las últimas consecuencias. Y lo importante de esto no es que tú digas, lo importante es que tú captes, escuchas lo que diga el ciudadano y después aplicarlo. Y si no lo aplicas, miente. Y si mentimos, apaga y vámonos. Muchísimas gracias, Jesús. Y Paco, dentro de tus múltiples gorritos, director de comunicación de Mactel, ¿no? hemos hablado con Sentino, Moeve. En Mactel, ¿qué acciones, para vosotros, cuáles son los mayores retos de comunicación? Y a nivel de reputación, ¿qué te gustaría compartir también con nosotros? Pues mira, los mayores retos, fundamentalmente nosotros cuando tenemos relación con nuestros stakeholders, con nuestros distintos grupos de interés, las tratamos con tres cuestiones que son fundamentales. Una es la coherencia, otra es la transparencia y otra es el rigor. Son tres cuestiones absolutamente fundamentales. Nosotros también estamos en actividades que también requieren una especial didáctica en la sociedad a la hora de plantear esas actividades. Por ejemplo, se me ocurre a bote pronto, estamos desarrollando en los 2 últimos años una serie de proyectos en el ámbito hidráulico muy importantes en Galicia y en Asturias, en el ámbito energético también, y nos hemos esforzado muchísimo por ser muy didácticos con las comunidades, con aquellas sociedades. Además son sociedades en algún momento dado, sin que nadie me malinterprete, en Galicia, pero a lo mejor son sociedades que son muy cerradas, de todos los puntos de vista, pero nos hemos esforzado precisamente en ser muy didácticos, en explicar los beneficios, explicar la situación y hacerlo además con transparencia y con rigor, es decir, que no haya ningún tipo de cuestión al respecto, ¿no? Y luego, en cuanto a otra cuestión, por ejemplo, a la hora de atender, y me cambio un poquito de giro también para que podamos introducir este tema en el diálogo, a la hora, por ejemplo, para mí es fundamental a la hora de atender a los medios de comunicación. Siempre ha sido una prioridad fundamental. Tengo la ventaja, creo, y no es ninguna presunción, por favor, que estoy a los dos lados de la valla. Llevo así poco toda mi vida y entonces comprendo perfectamente una posición y otra. Y es fundamental tratar y responder con la máxima... Hablamos, por ejemplo, si tuviéramos un caso de crisis, hemos comentado este tipo de cuestiones, es fundamental ser transparente, rápido, pero también ordenado. Es decir, y sobre todo sincero. A la hora de tener un problema, y si ese problema realmente afecta a la compañía por una negligencia de la compañía, no hay que tener miedo ninguno a decirlo. Al contrario, eso muestra, en primer lugar, muestra transparencia, muestra reconocimiento, muestra humildad y muestra deseos de ser sinceros, ¿no? Pero además también hay que acompañarlo de propuestas de soluciones, que es fundamental. Y en esa propuesta de solución, además, hacerlas transparentes y partícipes, pues por supuesto, no solamente la sociedad, las administraciones, etcétera, ¿no? Eso es fundamental a la hora de que esa reputación, como decíamos, como tú bien decías, esa canción de George Brassens, esa reputación sea reconocida por los demás, porque nosotros podemos presumir de reputación, pero sería de prestigio, pero sería una auténtica tontería. Eso, la reputación la dan los demás, el reconocimiento de los demás, ¿no? Y en eso somos en ese sentido, estamos tratando de hacer una política de comunicación importante para mostrar de la forma más transparente y abierta los procesos, los proyectos en los que estamos y responder rápidamente a las demandas que nos plantean, ¿no? Y bueno, como decía antes un poco, todo esto tiene que ver también con los procesos de diversificación y de crecimiento de la compañía, que mientras estén acompañados de esa transparencia, ese rigor, esa coherencia, están dando buenos resultados, ¿no? Afortunadamente. Enhorabuena. Y es que es cierto que la reputación se va construyendo pasito a pasito, y que tiene que ser con una estrategia a largo plazo y de una manera mantenida en el tiempo
y que vayas consolidando realmente el posicionamiento de las organizaciones. Y claro, trabajando en CTA, en Corporación Tecnológica de Andalucía, no podía dejar de preguntar por la innovación, porque es que si no yo ya me agarro al sofá y ya reviento. Teníamos que preguntar nosotros a ti por la innovación. Que Exactamente. También es verdad. Yo no pienso responder, ¿eh? Tú no piensas responder ella. muy mal. Tú. No, pero sí que quería saber qué papel juega la innovación en todo el ámbito de la comunicación y de la reputación. Y esta es una pregunta para los tres, porque resulta que los tres están también en Corporación Tecnológica de Andalucía. Va a decir, esta Vanessa que endogámica, ¿eh? Pero es que tengo la suerte de trabajar con los más listos de la clase que vamos a hacer. Por eso tengo estas empresas tan magníficas sentadas conmigo. Por ejemplo, Santiago, empezamos por ti, vamos a hacer una ronda y creo que ya nos vamos justito de tiempo y voy a empezar a ver qué preguntas le hacéis vosotros a los compañeros de mesa. Pero vamos a hacer esa ronda, si os parece, los tres, sobre cómo impacta la innovación en las estrategias de comunicación y cómo nos puede ayudar a construir esa reputación empresarial que decimos que se hace pasito a pasito. Pues creo que juega un papel fundamental, porque la innovación tiene una percepción en la sociedad que creo que además muy auténtica, esa percepción, en el sentido de que supone, digamos, la plasmación, la cristalización de la investigación, del esfuerzo que hace una organización por investigar, por resolver un problema existente, por anticiparse a una necesidad latente que esa empresa detecta en el mercado y que fruto... A mí me gusta más hablar de investigación que de innovación, porque innovación es una palabra que se ha convertido también en un modismo y demás, y es verdad que es importantísimo. Bueno, y feliz cuando a Cosentino nos han dado 2 premios nacionales de innovación con 5 años de ¿Vamos por el tercero? Claro, y vamos a ver si nos dan el tercero, el de diseño. Entonces, claro que pero yo siempre he dicho que para llegar a la innovación o le metes muchas horas de investigación o eso no cae del cielo alegremente. Esto no va de un golpe o de una ocurrencia, sino de mucha gente trabajando en el interior de la empresa y conectado con gente fuera, centros de investigación, universidades, por supuesto. La conexión universidad, y no porque esté el consejero que nos ha visitado varias veces también en la sede de Cosentino, y empresa es crítica, es fundamental. Organizaciones como CTA, de la que también somos miembros fundadores, ¿no, Vanessa? Sí. Entonces, la innovación es clave, y en el caso de Cosentino, como te digo, en cierto modo forma parte de ese ADN que nosotros identificamos. Yo siempre me ha gustado hablar de las 3 I. Internacionalización, nosotros tenemos el 92% del ingreso de las ventas, en definitiva, el 92% fuera de España. El 56% fuera de Estados Unidos. Como tú decías, Paco, por sí, eso yo te comentaba... me estaba aguantando, me aguantaba. Digo, ¿le pregunto por Estados Unidos los aranceles o no? No, por eso cuando comentaba el presidente... Eso para la Copa de Vino Español. Comentaba el presidente de la Junta, Mariano Bonilla, antes de ayer en Málaga, en un acto con El Mundo, que comprende la preocupación con la situación de aranceles de Estados Unidos y demás. Y siendo importante, no es dramático para España porque en promedio afecta al 8% de las exportaciones andaluces. Yo me digo, madre mía, el 8%, si fuera el 8%, pero en el caso nuestro el 56%. Entonces, pues nos va más y nos preocupa un poco más, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, lo dejamos, si queréis, aparcar y demás. Entonces, internacionalización, innovación e intangibles, para mí son la clave, el tridente que ha hecho a Cosentino por el grupo empresarial que es y demás, ¿no? Entonces, la innovación, clave, esencial, comunicarla bien, con los límites que te impone, pues, digamos, las patentes y las cosas que no conviene tampoco ser excesivamente transparente en cómo lo haces, ¿no? Pero transmitir mejor innovación y demás es fundamental. Yo creo que te posiciona muy bien y que forma parte de algo que interesa en las audiencias, mucho. Muchas gracias, Santiago. Paco, innovación. Pues mira, la innovación... O I+D también. También, no, pero yo me voy a quedar también con lo que comenta Santiago. La investigación es fundamental. Y la innovación es absolutamente fundamental, porque además nosotros las actividades que se desarrollan en la compañía han sido innovadoras de su inicio, en este caso las telecomunicaciones, luego la energía, luego las infraestructuras, y son actividades que requieren innovación constante. Pero innovación práctica, porque muchas veces hablamos también, tú decías de esto, pero se habla de la innovación en conceptos meramente teóricos. Aquí el consejero nos puede ilustrar durante muchísimo tiempo sobre el asunto,
pero hay que bajar luego la innovación al campo de juego. Es decir, efectivamente, ¿qué innovación es necesaria para este? Y eso se hace con investigación. Entonces, nosotros, la apuesta por la investigación en los últimos años también ha sido muy importante y se está reflejando de forma transversal en el conjunto de la compañía. Jesús, y para Moeve, la innovación, ¿cómo lo integráis también en vuestra comunicación y cómo influye en la reputación? Sí, la mejor innovación es... Yo me niego a decir que la innovación se da hoy porque pasas del petróleo al hidrógeno. Me niego. Porque hay que tener el máximo respeto a aquellas personas que han hecho posible en 100 años lo que es CEPSA. Y negarle lo que han hecho me parece bastante duro, ¿no? Yo creo que hay que tener siempre un modelo de gestión y una mejora continua. Ser óptimo en el trabajo. Menos palabras y más hechos. Y yo voy a coger dos cositas que habéis dicho cada uno de vosotros. Comunicación interna. Yo os pido que no me miréis mal con lo que voy a decir. A ver, ¿qué vas a decir, Jesús? Tú lo sabes de sobra. Yo no tengo redes sociales, ni la uso, ni la quiero usar. Tú como Jesús Velasco. Efectivamente. Moeve tiene alguna que otra. Por supuesto, tiene un equipo exclusivo de redes sociales, pero yo personalmente no la tengo, porque yo prefiero mirar los ojos. Lo prefiero. Y voy a poner el ejemplo de la comunicación interna. La comunicación interna ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que en nuestra factoría no todo el mundo trabaja de 8 a 3. Hay turnos de 8 horas. Entonces, ¿cómo se comunica con esas personas? Claro. Pues esa ha sido una gran revolución, y no las redes sociales. Es que ahora todo el mundo tiene un bicharraco como una especie de teléfono, son unas tablets, donde el señor o la señora del turno le pasa la información al siguiente y ya no hay un libro de relevo. Pero lo que nosotros hacemos de comunicación interna ya lo tienen esas personas. Con todo y con eso, de corazón, no hay nada más lindo que reunirse con los grupos cara a cara y decirle, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres? Desde luego. Otro tema ya en la calle es la inmensa relación, consejero, que tiene que haber entre la empresa del sector que sea y la universidad. Si no hay vínculo entre los profesionales de un lado y de otro, no hay investigación. Entonces, nosotros tenemos 3 cátedras en Andalucía. 2 pertenecen a la Fundación Moeve, porque se dedica a un palabrejo que se llama innovación social, y otra, que ya se lo he dicho al consejero, que mañana reinauguramos, la hemos quitado de la Fundación y nos hemos ido exclusivamente a Moeve. ¿Por qué? Porque Sevilla tiene una escuela de ingenieros que es fundamental para nuestro centro de trabajo, ¿no? Y por último, yo no soy periodista. Estos señores sí lo son. Ese vínculo, como has dicho antes, Paco, con los periodistas. Nosotros, desde hace muchos años, y así yo conocí a esta señora, hace ya muy poco, hacemos seminarios de periodistas. Lo lógico es enseñarle todo lo que hacemos, pero cuando tú no sabes qué le vas a enseñar, lo más lógico es preguntarle, ¿qué quiere que te enseñe? Y ahí vamos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que usen el lenguaje que nosotros no usamos, sino el que debería de usar para no hacer del rumor una mentira. Entonces hemos hablado de cómo se puede crear una imagen corporativa, una reputación corporativa y cómo eso debe estar dentro de la estrategia de las organizaciones llevada a cabo por profesionales que sean directivos y directivas de comunicación. Yo creo que es el momento de que los que estáis en el otro lado hagáis alguna pregunta a ellos 3. Bueno, yo también, si necesitáis, os pregunto. Pero un apuntante que se me olvide. Porque no nos vamos a la copa de vino español, os lo digo ya. Porque tiene que ver con el tema de la innovación y demás. Me llevé una sorpresa enorme en este foro que hubo el otro día con el Mundo, el 35 aniversario en Málaga, es que estuve sentado, como ahora dejó Jesús, con su compañero Ignacio, director de I+D, o de IDI, I+D más innovación, investigación, desarrollo e innovación, de la rama de química, me has dicho. Bueno, me dijo, ¿a que tú no sabes que la amoxicilina que se fabrica en Deretir, en Almería, nosotros suministramos componentes para que se fabrique? Digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Del petróleo? Dice, sí, el petróleo tan denostado y tal. Dice, pues mira, hay componentes de la amoxicilina, que es la base del antibiótico,
que nosotros somos que lo probemos. Digo, bueno, me estoy quedando, dice, pues eso es una innovación de CECSA, una investigación de muchos años. Muchos años atrás. Que no sé si aquí lo sabía mucha más gente, pues es que yo me quedé, bueno. Yo no lo sabía. Vamos, Tardará mucho tiempo el petróleo en marcharse, ¿eh? Sí. Y ojalá pasado mañana Sí. tengamos alternativas renovables como el hidrógeno verde o los biocombustibles, y el biocombustible ya es una realidad. Nosotros estamos loquitos porque nos llega Almería, porque estamos viendo Bueno, Huelva. no puedo hablar más de lo que sé. Ya, Huelva y Cádiz. Pero que Almería, los extremos se van a tocar. Se toca si poco. Almería y Huelva Hoy se van a tocar. Lo necesito, estamos esperando. Sí, Pero porque el tenemos... mundo del petróleo, aunque dentro de X años desaparezca como combustible, no puede desaparecer de la química. Porque desde tú has nombrado una bebida Sí, de cola. sin nombra, Sí. que tiene un producto nuestro, Fíjate. y la aspirina Sí. se saca Sí, del petróleo. O esto es petróleo. Si no es de seda, que cuesta un ojo de la cara, ¿no? Pero los detergentes, Todo el mundo el mirando abono. ahora las etiquetas de la ropa, a ver dónde lleva, que llevamos petróleo por todos lados. Hemos dicho nada de inteligencia artificial. Sí, lo tengo que apuntar. Bien, y yo decía que iba a dar Sí, sí. paso, si me dejáis, Mira, aquí si tenemos. hacemos una pregunta, si ahí en el público, si le podemos acercar, no sé si tenemos un micro de mano o tenemos un torrente de voz magnífico. Ahí. Sí, buenas tardes. Agradecer a Faco la invitación y a los contertulios también. Yo es que creo que hay un tema que está muy de actualidad y que pone de manifiesto el nivel de subjetividad que tiene el factor reputacional. Y está muy de actualidad porque es una marca, Tesla. Tesla, en cuestión de escasos días, ha perdido la reputación que ha venido labrándose y construyéndose durante décadas. Confianza en los mercados financieros rota, con una pérdida de valor de las acciones tremenda. Confianza en la demanda rota, un 35% ha caído la demanda de Tesla a nivel internacional. Ahí habrá los mejores DIRCOM, habrá la máxima de innovación, habrá la mejor comunicación interna, todos los factores que se han tratado por parte de los contertulios. Estoy seguro que Tesla tiene un nivel de avance muy importante. Pero ¿cómo ha caído la reputación de una empresa tan importante con cuestiones meramente subjetivas y meramente de imagen externa? Quería plantearlo porque creo que es para estudiar y analizar qué factor incide para una caída tan repentina de la reputación de Tesla. Vaya, me la acaba de quitar de la boca Claro, la presidenta. claro. Sí. Efectivamente, es que la curiosidad no ha sido la cuestión reputacional de Tesla no tiene tanto que ver con sus vehículos, no tiene tanto que ver con nada, sino efectivamente la personalidad, no de Trump, sino de Elon Musk, Claro. del dueño de Tesla. Es decir, Sí. a pesar de tener canales tan importantes como de comunicación, como la que era la primera red social informativa, y prácticamente se la ha cargado, como bien sabéis, como es Twitter, y cómo se ha organizado una red alternativa, Blue Sky, a la cual se ha ido muchísima gente, y esencialmente, además, porque en su política de recursos humanos no hay ni recursos ni hay humanos. Es decir, su política laboral es absolutamente nefasta. Y además, en Estados Unidos, lo digo porque he tenido la suerte de estar en Estados Unidos hace poco y lo he podido comprobar, en Estados Unidos él representa de alguna forma uno de los cabecillas de este movimiento MAGA de Donald Trump y está provocando el rechazo absoluto de muchísima gente que, siendo votantes demócratas y compradores de Tesla, por ser un vehículo eléctrico, por ser vehículos limpios, pero precisamente ese carácter le ha hecho hacer un boicot extraordinario en Estados Unidos, de forma tal que han quemado Tesla para protestar, ¿no? Pero aquí el problema, en mi opinión, es el propio Elon Musk. Claro. Sí, pero y sobre todo yo a nivel teórico quizás es que las alianzas políticas, y no digamos ya de la política de Trump, la alianza política desde luego le hace un flaco favor a las propias empresas y a la reputación de las propias empresas, porque al final parece que están a disposición
del poder político y, desde luego, le merma en gran medida su propia reputación. De todas formas, con esto ya acabo y le paso la palabra a Jesús precisamente por hablar de petróleo, que iba a hacer un pequeño aporte, que es curioso porque eso prácticamente no se sabe, la percepción es diferente. La política energética que puso en marcha, la política verde que puso en marcha Obama, cuando llegó la primera legislatura de Donald Trump, no la llegó a desmontar del todo. Trump no convirtió al modelo estadounidense energético, lo volvió a retroceder hacia el petróleo. Al contrario, conservó muchísimas cosas. La paradoja es que Biden sí que volvió a ese modelo cuando tenía que haber sido o cuando se consideraba que era el modelo. Entonces, quiero decir que hay muchas paradojas muchísimas veces. Perdón, que me he metido. No, nada, que como estamos hablando de comunicación, lo peor de este señor ha sido la palabra y el gesto. Ha sido muy dañino. Sí, yo creo que este va a ser un caso que va a dar gusto ver cómo cuentan, pues que terminará un caso de estudio de Harvard, que le va a tener mucha gana, al personaje y a la época, pero bueno, los que habéis estudiado el método del caso, pues seguro que ya lo estarán escribiendo. Pero flaco favor le ha hecho a su empresa. Lo que ocurre, claro, que es el accionista prácticamente único y dueño y está jugando con su gran capital, ¿no? Pero dilapidar 130.000 millones de dólares en unos pocos meses, pues se lo pueden permitir pocas personas en este mundo, ¿no? Pero es un disparate. Yo creo que aquí había una percepción de algo que en el estudio de Edelman también se pone de manifiesto, es la importancia también en aumento de la ética y la competencia. Ha sido muy comentado decir el factor competencia. Este hombre es que se está presentando ante los ojos de la humanidad como un incompetente, aparte de ser histriónico y demás y tal, pero ha hecho una gestión incompetente. Entonces, pues todo esto le está castigando. Y el tema de la falta de ética con las decisiones arbitrarias fuera del órgano de representación democrática que es el Congreso o Parlamento en nuestro país, pues la verdad que una adolece de ética, lo mires por donde lo mires, y todo eso pues está haciendo que el poder máximo que tiene un consumidor, que es decir, compro esto o no lo compro, pues se le está penalizando. No quiero Tesla, me encanta. Hay gente que tenía muy buena percepción del coche, del automóvil, del producto de este hombre, hasta hace unos meses dice, mira, me compro otra cosa que afortunadamente puedo elegir, pero protesto no comprándolo. Desde luego. ¿Alguna pregunta más entre el público? ¿Sí? Yo solamente hay un tema que no hemos tratado y ya sé que nos vamos a tener que ir, pero es el de la inteligencia artificial. Wow. Vaya melón que acabo de abrir. No, pero sí que es verdad que es tendencia, ¿no? Lleva ya un año y pico, 2 años, porque esto de la inteligencia artificial es muy antigua, es decir, que no es una cosa de hace unos meses. Lo que sí es verdad que unos meses aquí esto está cambiando increíblemente y no sabemos ni siquiera dónde vamos a estar, ¿no? Pero solamente, un poco por esa pincelada de tendencia, hemos hablado de I+D, de innovación, de investigación, pero creo que no nos podíamos ir de un foro de comunicación y reputación corporativa sin dar una breve pincelada sobre ¿cómo veis esa aplicación de la inteligencia artificial generativa a la comunicación y cómo puede influir en la reputación? Muy brevemente, porque sé que vamos ya justitos de tiempo. Por ejemplo, Paco. Es una herramienta que abre unas posibilidades insospechadas para bien, pero también para mal. Que es una herramienta peligrosa. Mientras esté a nuestro servicio, fantástico. Cuando dejamos de poder tener control sobre ello, y en el universo digital es muy complicado tener control, desde luego, es una cuestión compleja. Jesús. Yo, como nieto de Gutenberg, pues os digo que es absolutamente necesario. Y en nuestro terreno, desde un laboratorio a recursos humanos. Y para ser más eficientes, Santiago. La verdad que yo creo que es una innovación absolutamente fascinante, desbordante, y es tan potente que, claro, que requiere de mucha gobernanza. Importante dirigirla y demás, porque hay cosas en las que da verdaderamente pánico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, como todas las cosas, tomar la parte positiva, el poder transformador que tiene, utilizarla. Nosotros, en ese sentido, lo que se decidió en Cosentino es hacer una capacitación, digamos, a alto nivel para un grupo de 200 empleados de la empresa, de todos los departamentos, para convertirlos, digamos, en embajadores de conocimiento y demás, y que ayuden
a implicar al resto de la organización. Y bueno, pues lo hemos hecho de la mano de Microsoft, con el Copilot de Microsoft, y bueno, es increíble los resultados que se están viendo. Compañeros como Valentín Tijeras, que tú conoces bien, que es nuestro director de I+D, me habla de cómo están, digamos, complementando el conocimiento que hay dentro del área de I+D con las consultas que se le hace a la inteligencia artificial, y claro, el enriquecimiento que hay es absoluto, ¿no? Es decir, estábamos viendo 3 vías para abordar el desarrollo de un polímero o esto o lo otro, y tras hacer la consulta con la inteligencia se nos han abierto 5 más, y uno de ellos casi con un potencial más grande a los 3 que estaban viendo nuestras mentes, digamos, más avanzadas en ese terreno de ingeniería de materiales. Entonces, es extraordinario, pero hay que gobernarla. O sea, tenerla en el radar, ver, nosotros también en CTA lo que hemos hecho es una auditoría para ver cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en los distintos equipos y a partir de las necesidades que tienen los distintos equipos darles formación y hacer un poco embajadores dentro de la propia corporación para aplicarlo al resto de los equipos para ser más eficiente. Evidentemente, si una organización es más eficiente, es más competitiva y si es más competitiva conseguirá una reputación empresarial mejor. Se hacen muy buenas notas de prensa. Y algunas que otras preguntas de debate también. Si os parece. Y no solo, y hasta vídeo, Santiago. Y hasta vídeo. Y bueno, lo de los música. vídeos ya lo de los vídeos es un peligro extremo. Pero en fin, dejémoslo ahí. Sí, si os parece, le dejamos a la audiencia un mensaje con la que gustaría cerrar esta sesión, Paco, por ejemplo, Pues, o un titular. Bueno, el titular, lo que decía, la reputación, que es fundamentalmente de lo que veníamos a hablar aquí. La comunicación es una herramienta para la reputación, pero la reputación hay que merecerla. Y se merece siendo transparente, siendo riguroso, siendo coherente y gestionando bien y con el respeto a las personas. Santiago. Creo que se debe de apoyar en todas las organizaciones la figura del DIRCOM, el responsable de comunicación o de reputación, o el que aglutina ambas cosas, porque es un líder conector. Es una persona que hace, bueno, pues trabajar y funcionar y sonar todos los instrumentos. Entonces merece la pena que lo apoyéis en vuestras organizaciones y que esté lo más cercano posible pues, a los órganos de decisión, comité ejecutivo, consejo de dirección y demás. Gracias, Santiago. Jesús. Pues ponga un comunicador que tenga los pies en la tierra en sus empresas y en sus vidas. Y que le mire a los ojos a través de cualquier canal. Puede ser cara a cara o a través de todos los canales, hasta de la inteligencia artificial. Yo, si me lo permitís, también en decir que os quedéis con el mensaje de que la persona que trabaja en comunicación es un valor estratégico para vuestras empresas, para vuestras organizaciones, que os aporta visión, os puede aportar visión y esa escucha activa y os va a ayudar a subiros a los carros o a los cohetes que pasan al lado de vuestras empresas y que necesitáis para ser más competitivos, más eficientes y adaptaros a cualquier situación. Así que recordaros que tenéis a DIRCOM, a la Asociación Nacional de Directivos de Comunicación, a vuestra disposición. Por aquí entre el público está Javier Burrero, por ahí en la esquina, que es el gerente en Andalucía. Como no os pongáis, no lo avasalléis para haceros socios ahora de DIRCOM, pero os puede explicar exactamente cómo podéis haceros socios. Algunos socios también de DIRCOM están entre el público, pero sí os digo que juntos somos más fuertes y llegamos más lejos. Así que agradeceros a todos, por supuesto, Paco, Jesús, Santiago, un placer, un honor, esto me lo he pasado pipa, moderando este diálogo sobre reputación empresarial y comunicación, autoridades, espectadores, muchísimas gracias. Miguel Ángel Tamarit, por organizar foros como este y para darnos la oportunidad de compartir este conocimiento con las empresas y con la Administración. Así que os dejo y doy la palabra a Miguel Ángel Tamarit para que pueda cerrar este foro. Muchísimas gracias a todos. Bebo un poco con permiso, pero voy a ser breve. Primero, hacer extensivo el saludo que hizo la
la gerente del INDEA, a todas las autoridades, muchísimas gracias por vuestra presencia y una vez más por hacer valer con vuestra presencia también la parte institucional muy importante en esa comunicación, imagen corporativa y reputación que se ha hablado. También, por supuesto, agradecer a la Junta Directiva de AFACO, a mis vicepresidentes, al resto de Junta Directiva, Secretaria General y asociados, por haber estado hoy en una conferencia que ya casi suma la 60ª edición del Foro Economía y Sociedad. Precisamente este foro se crea en el 2008 y si hoy se sostiene es precisamente porque una de las cosas que ha hecho es cosas que han dicho estos grandes profesionales y grandes valedores de la comunicación. Es tener rigor, tener transparencia, adaptarse y también entender lo que se entiende en los stakeholders o los grupos de interés. Agradezco enormemente a Paco, a Vanessa, a Jesús y a Santiago por participar en una mesa de debate, si me permiten, tomando el símil de en lo que trabajo, de altura. Digo de altura y con grandes miras, porque sois personas que representan la comunicación y hacen valer la imagen de fuera hacia adentro, como habéis dicho también, poniendo en suerte la importancia de la comunicación interna, de grandes empresas andaluzas y no andaluzas, pero muy comprometidas con el entorno. El caso, por supuesto, de Cosentino, el caso de Mactel en Córdoba y, por supuesto, no se puede dejar de citar todo lo que ha dicho de Moef Andalucía y lo que ha supuesto en esa transformación del negocio. Pero, sobre todo, es importante también citar que hoy han estado aquí grandes profesionales que han tratado de hablar de que la comunicación es importante entenderla para no solamente tener el conocimiento, sino para transmitirla, generarla y hacerla creíble. Creo que esos son los puntos esenciales para construir una marca. Y para hacer eso es importante tener a un equipo integrado que forme parte de una organización y que se sienta parte del mensaje que hace revitalizar una marca y, sobre todo, si me permite, generar un entusiasmo. Digo esto porque lo habéis citado antes. En una empresa, y además con larga trayectoria, y hoy más con canales tan complicados como las redes sociales, que son complicados, de un día para otro, pues la imagen te la debilitan, incluso te la pueden intentar destrozar, si me permitís la palabra, por no utilizar un término más duro. Pero es sin duda la construcción que se ha conseguido en el tiempo, con ese rigor, con todos los mensajes que hoy se ha lanzado, lo que te pueden permitir mantenerte y salir a flote y ser actor sólido y creíble. Y sobre todo una cuestión muy importante, se llama ética, se llama responsabilidad y sobre todo saber transmitir un mensaje. Os agradezco enormemente que estéis aquí en Córdoba, que Almería y Huelva se conectan indudablemente, Andalucía nos ayuda a hacerlo. Y Vanessa, gran aprecio, sabes que te tengo desde hace muchísimos años, que compartimos Corporación Tecnológica, que bien sabe el consejero que hace una gran labor, y encantado de que estéis en una tierra como Córdoba, que os recibe con gran ilusión sobre lo que habéis dicho y sobre todo con una cosa muy importante. En Andalucía hay empresas grandes y pequeñas, pero no pensemos que la comunicación es algo solamente de las grandes. La comunicación también es algo de las empresas pequeñas y en eso tenemos que también trabajar y en eso es importante tener a la universidad. Ahí es también muy importante tener de alguna manera canales en el que seamos capaces de poder transmitir. Córdoba está en un momento muy bueno y la comunicación es vital, la imagen es vital, la imagen que se está dando de la ciudad, la imagen que están dando las instituciones, una unión que no me he cansado de decirlo, que es ejemplar con el proyecto de la BLED, la provincia que también está teniendo un empuje importante. Yo creo que estamos en una situación muy importante y el único mensaje que lanzo, que esa comunicación empresarial también lo lancemos como sociedad, diciendo la importancia de Córdoba y de Andalucía. Muchísimas gracias, buenas tardes y, de verdad, gracias por ser parte de ASFACO. Les pido, por favor, al consejero y a la subdelegada que me acompañen para hacerle entrega de un reconocimiento a los ponentes.
Muchísimas gracias y a continuación tomaremos una copa de vino. Muchísimas gracias y buenas noches. Don Paco, no se va a librar usted. Qué bueno, cuánto Nada. Perfecto, vamos, sentado. Además, es que estas cosas sabéis que me encantan además.